Esta noche seguimos una crisis que podría tener consecuencias globales. No se trata de un conflicto nacido en un campo de batalla, sino de uno gestado en los pasillos del poder, lejos de la mirada pública. Una crisis que comienza con un presunto envenenamiento y que, si no se contiene, podría desembocar en una confrontación de gran escala. Según múltiples fuentes de inteligencia, el ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán y figura central del sistema político de la República Islámica desde hace más de 3 décadas, habría sido envenenado. Hablamos del hombre más poderoso del país, el eje alrededor del cual gira todo el aparato del Estado iraní. La reacción ha sido inmediata. Las agencias de inteligencia occidentales están en alerta máxima. Las Fuerzas Armadas iraníes se están movilizando y dentro de Teherán, porque esto es Teherán, no una periferia, ya se escuchan llamados abiertos a una represalia devastadora contra quienes consideran responsables. Los medios estatales iraníes han interrumpido su programación habitual. Solo se emiten contenidos religiosos y música patriótica, una señal clásica de crisis grave. Las unidades de la Guardia Revolucionaria han sido colocadas en el nivel más alto de alerta. Misiles están siendo preparados, aviones armados, y la pregunta que esta noche inquieta a las capitales de todo el mundo es tan simple como inquietante. ¿Estamos al borde de una guerra de dimensiones históricas? Lo que sabemos hasta ahora es lo siguiente. Las primeras señales de que algo no iba bien aparecieron de madrugada. Jamenei tenía previsto pronunciar un discurso con motivo de una festividad religiosa, un acto anunciado durante días por la televisión estatal. De forma abrupta, el discurso fue cancelado sin explicación alguna. Poco después, se detectó una actividad inusual en centros médicos del norte de Teherán. Ambulancias accedieron al complejo del líder supremo. Helicópteros entraban y salían. El perímetro de seguridad fue ampliado de manera drástica. Para las agencias de inteligencia occidentales, estas anomalías fueron suficientes para encender todas las alarmas. Algo grave estaba ocurriendo. Al principio, se barajó la posibilidad de una causa natural. Jamenei tiene 85 años y su historial médico es conocido. Ha recibido tratamientos contra el cáncer y su estado de salud ha sido motivo de especulación durante años. Un episodio médico no habría sido sorprendente. Sin embargo, conforme pasaban las horas, ese relato empezó a desmoronarse. Fuentes dentro de Irán, diplomáticos, contactos de inteligencia y personas con acceso a círculos del régimen comenzaron a coincidir en una versión mucho más inquietante. El líder supremo había sido envenenado, no de cualquier manera. Según estas fuentes, se trató de un método sofisticado, diseñado para pasar desapercibido y simular una enfermedad natural mientras causaba daños irreversibles. Dentro de los sectores más duros del aparato de seguridad iraní, los principales sospechosos ya han sido señalados. Israel, presuntamente con apoyo estadounidense. No hay pruebas públicas que confirmen esta acusación. Pero aquí hay un punto clave que no se puede ignorar. No importa tanto si es cierto, sino que figuras con poder real dentro de Irán están convencidas de que lo es, y están dispuestas a actuar en consecuencia. Los detalles conocidos del supuesto envenenamiento son fragmentarios, pero alarmantes. Jamenei habría ingerido una comida alrededor de las 7 de la tarde, hora local. En menos de 2 horas comenzó a mostrar síntomas severos. Temblores, dificultad respiratoria, pérdida de conciencia. El personal médico fue llamado de inmediato y el líder fue trasladado a una instalación médica segura dentro de su propio complejo, diseñada específicamente para emergencias que afectan a las figuras más importantes del régimen. Inicialmente, los médicos intentaron estabilizarlo, pero tras los primeros análisis llegaron a una conclusión perturbadora. No se trataba de una enfermedad natural. Informes de toxicología realizados de forma urgente en laboratorios iraníes habrían detectado restos de un compuesto sintético altamente avanzado, diseñado para provocar síntomas similares a un colapso cardíaco antes de desencadenar un fallo orgánico generalizado. Esto no fue un accidente. En la percepción del régimen fue un intento de asesinato. Las implicaciones fueron inmediatas y profundas. Si alguien pudo envenenar al líder supremo dentro de su propia residencia,
inteligencia a través de su cadena alimentaria, pese al sistema de seguridad más estricto del país, entonces nadie está a salvo. La paranoia, ya habitual en el régimen, se intensificó de forma extrema. Decenas de personas fueron detenidas en cuestión de horas: personal de cocina, seguridad, empleados domésticos. Los interrogatorios están en marcha, dirigidos por la inteligencia de la Guardia Revolucionaria, utilizando métodos que observadores internacionales no dudarían en calificar como tortura. Pero la búsqueda del responsable directo no es la prioridad principal. La pregunta central es otra: ¿quién dio la orden? Y dentro del sistema iraní, esa pregunta parece tener ya una respuesta asumida. En cuestión de horas, voces influyentes dentro del aparato de seguridad comenzaron a exigir represalias. La Guardia Revolucionaria, la fuerza militar que responde directamente al líder supremo, ha celebrado reuniones de emergencia. El mensaje que trasciende de esos encuentros es claro y uniforme: Irán debe responder, Irán debe atacar, Irán debe demostrar que cualquier agresión contra su líder supremo tendrá consecuencias devastadoras. El alcance de los objetivos que se están discutiendo en Teherán resulta profundamente inquietante. Según información de inteligencia, bases militares estadounidenses en Irak, Siria, Kuwait, Qatar, Bahrein y la región del Golfo en general figuran entre los posibles blancos. Al mismo tiempo, ciudades israelíes como Tel Aviv, Haifa e incluso Jerusalén han sido señaladas como objetivos potenciales de ataques con misiles. A esto se suma una amenaza directa contra el tráfico marítimo en el Golfo Pérsico, así como contra buques navales estadounidenses que ya están siendo vigilados y, según fuentes occidentales, preparados como blancos militares. Esto no es retórica, no es una demostración simbólica de fuerza. La evidencia apunta a una preparación real para el combate. Imágenes satelitales analizadas por agencias de inteligencia occidentales muestran baterías de misiles iraníes activándose en distintos puntos del país. Instalaciones subterráneas que albergan algunos de los sistemas armamentísticos más avanzados de Irán y que llevaban años inactivas muestran ahora señales claras de movimiento. Aviones de combate están siendo cargados con munición, buques de guerra han abandonado sus puertos y las comunicaciones cifradas interceptadas contienen un lenguaje que los analistas describen sin rodeos como coordinación previa a un ataque. Todo indica que Irán se está preparando para la guerra, no para una acción limitada, no para una respuesta simbólica, sino para una ofensiva de gran escala contra intereses estadounidenses e israelíes en toda la región, y las consecuencias de un ataque de esta magnitud serían sencillamente devastadoras. Conviene entender con claridad qué significaría un escenario así. En primer lugar, las bajas estadounidenses. Aproximadamente 45.000 militares de Estados Unidos están desplegados actualmente en Oriente Próximo, repartidos entre bases en Irak, Siria, Kuwait, Qatar, Bahrein, Jordania y a bordo de buques navales. Aunque estos efectivos cuentan con sistemas avanzados de defensa aérea, ninguna defensa es infalible. Un ataque de saturación, con cientos de misiles y drones lanzados de forma simultánea contra múltiples objetivos, superaría inevitablemente esas capacidades. Algunas armas atravesarían las defensas. El número de víctimas podría ascender a cientos, incluso miles. Sería el ataque más letal contra fuerzas estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, Israel. El país dispone de uno de los sistemas de defensa antimisiles más sofisticados del mundo: cúpula de hierro, onda de David y otros sistemas complementarios. Sin embargo, incluso estos mecanismos tienen límites. Irán posee, según estimaciones, alrededor de 3.000 misiles balísticos. Si una parte significativa de ese arsenal se lanzara de forma simultánea, las defensas israelíes se verían saturadas. Misiles impactarían en zonas urbanas, las víctimas civiles serían inevitables y las cifras podrían ser estremecedoras. En tercer lugar, la conflagración regional. Un ataque iraní de esta magnitud provocaría una respuesta inmediata y contundente. Estados Unidos atacaría infraestructuras militares iraníes, instalaciones nucleares, centros de mando y edificios gubernamentales. Israel respondería con aún mayor dureza, posiblemente incluyendo ataques directos contra la cúpula del régimen y objetivos estratégicos en territorio iraní. Al mismo tiempo, los aliados regionales de Irán entrarían en acción: Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza, milicias en Irak y Siria y los hutíes en Yemen. Múltiples frentes se abrirían de forma simultánea.
Las consecuencias económicas globales serían inmediatas. Aproximadamente el 20% del petróleo mundial transita por el estrecho de Hormuz. Si esa vía marítima se convierte en un escenario de guerra, el suministro energético global se vería gravemente afectado. Los precios del petróleo se dispararían, posiblemente duplicándose o triplicándose en cuestión de días. Los mercados financieros reaccionarían con fuertes caídas. Las cadenas de suministro, ya tensionadas, podrían romperse. Una economía global frágil correría el riesgo real de entrar en recesión profunda. Por último, el riesgo de una escalada aún mayor. Rusia y China mantienen relaciones estratégicas con Irán. Si el conflicto se intensifica, la presión para que ambos países intervengan, directa o indirectamente, aumentaría de forma considerable. Un conflicto regional podría transformarse en una confrontación entre grandes potencias. Y en la era nuclear, ese tipo de guerras plantea riesgos que la humanidad nunca ha tenido que afrontar plenamente. Este es el contexto en el que se están tomando decisiones en Teherán. No se trata de una crisis aislada ni de una simple respuesta emocional. Se trata de un momento en el que cada acción, cada cálculo erróneo podría desencadenar consecuencias irreversibles a escala global. Para comprender por qué Irán se encuentra tan cerca de una posible catástrofe, es fundamental analizar las fuerzas internas que están empujando al régimen en esa dirección. El presunto envenenamiento de Jamenei no es únicamente una emergencia médica, es, sobre todo, una crisis de sucesión. Y en los sistemas autoritarios, las crisis de sucesión representan el momento de mayor peligro. Jamenei ha gobernado Irán durante 35 años. En ese tiempo, ha concentrado el poder de una forma excepcional. Las decisiones clave pasan por él. Las distintas facciones del sistema político se equilibran en torno a su figura. Las instituciones responden, en última instancia, a su autoridad. Sin él, el sistema pierde su centro de gravedad. Y cuando eso ocurre, las tensiones contenidas durante décadas salen a la superficie. Las facciones que hasta ahora competían en silencio comienzan a hacerlo abiertamente. Rivales internos, hasta entonces contenidos, ven una oportunidad. La Guardia Revolucionaria, el estamento clerical y la clase política entran en una fase de maniobra constante, cada uno buscando asegurar su posición en el nuevo equilibrio de poder que se avecina. En este contexto, la confrontación con un enemigo externo cumple varias funciones estratégicas. La primera es la unidad interna. Nada reduce con mayor eficacia los conflictos domésticos que una amenaza exterior. Ante un enemigo común, las disputas internas se suspenden y el régimen se cohesiona. La segunda función es la legitimación del liderazgo futuro. Quien encabece la respuesta militar se presenta como el heredero natural de Jamenei, como el defensor de la revolución y el vengador del líder supremo. En un sistema donde la autoridad se construye tanto sobre la ideología como sobre la fuerza, este factor es decisivo. La tercera función es la evasión de responsabilidades. Si el presunto envenenamiento fue posible, debido a fallos graves en el aparato de seguridad, quienes los permitieron tienen un incentivo claro para desviar la atención. Culpar a enemigos externos, Israel, Estados Unidos, no solo canaliza la ira pública, sino que protege a los responsables internos de rendir cuentas. Desde un punto de vista estratégico, esta lógica puede parecer autodestructiva, pero desde la perspectiva de la política interna iraní es perfectamente comprensible. Quienes toman las decisiones en este momento no están evaluando qué es lo mejor para Irán como Estado. Están calculando qué es lo mejor para su supervivencia política y personal, y ese cálculo, en el contexto actual, empuja hacia la confrontación. La magnitud de la movilización iraní confirma esta lectura. Los servicios de inteligencia están detectando actividad en todo el país. Bases de misiles en los Montes Sagros, donde se almacenan algunos de los sistemas de alcance medio e intermedio más avanzados de Irán, muestran señales térmicas compatibles con preparativos de lanzamiento. En las bases aéreas de Isfahán y Shiraz, aeronaves están siendo armadas con munición de precisión, diseñada para misiones ofensivas, no defensivas. En el ámbito naval, buques de ataque rápido y submarinos han salido de puerto en el Golfo Pérsico, adoptando posiciones que sugieren operaciones contra el tráfico marítimo o contra fuerzas navales adversarias. Al mismo tiempo, unidades terrestres de la Guardia Revolucionaria se están desplegando no hacia las fronteras, sino en posiciones internas, lo que indica preparativos para resistir represalias y asegurar la estabilidad del régimen tras un posible ataque.
Quizá el indicador más preocupante sea el aumento significativo de las comunicaciones relacionadas con las instalaciones nucleares iraníes. No hay pruebas de que Irán disponga actualmente de armas nucleares operativas. Sin embargo, la actividad detectada sugiere planificación de contingencia, escenarios en los que estas instalaciones puedan ser atacadas, o en el peor de los casos, en los que el desarrollo nuclear pueda acelerarse como respuesta estratégica. El alcance de esta movilización no tiene precedentes desde la guerra entre Irán e Irak. No se trata de una preparación limitada para una acción puntual, es una preparación para un conflicto total, para una guerra en la que el régimen asume que será golpeado con dureza y se dispone a responder del mismo modo. La historia ofrece ejemplos inquietantes de lo que ocurre cuando un asesinato o un intento de asesinato desencadena una crisis militar de gran escala. En 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando no fue la causa profunda de la Primera Guerra Mundial, pero sí el detonante que activó alianzas, planes de movilización y presiones políticas que hicieron la guerra prácticamente inevitable. Hoy observamos una dinámica similar. El presunto envenenamiento de Jamenei no es la causa de las tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel. Esas tensiones llevan décadas acumulándose, pero podría ser el elemento que active fuerzas latentes, preparadas desde hace años para este preciso momento. El asesinato del archiduque Francisco Fernando no fue, en sí mismo, la causa de la Primera Guerra Mundial, pero sí fue el detonante que activó una serie de mecanismos ya preparados, alianzas militares, planes de movilización y presiones políticas que, una vez en marcha, resultaron imposibles de detener. Hoy, el paralelismo histórico resulta inquietante. El presunto envenenamiento de Jamenei no explica por sí solo las tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel. Esas tensiones llevan décadas gestándose, pero podría ser el acontecimiento que active fuerzas acumuladas durante años, listas para entrar en acción al primer pretexto. La Guardia Revolucionaria iraní ha buscado durante mucho tiempo una confrontación directa. Los sectores más duros del régimen han reclamado durante años una respuesta más agresiva frente a Occidente. Las capacidades militares no se han desarrollado por casualidad. Misiles, drones, fuerzas proxy y planes operativos han sido diseñados precisamente para un escenario como este. Lo único que faltaba era el detonante político. El presunto ataque contra el líder supremo puede ser ese detonante. Una vez que comienza el intercambio de fuego, la historia demuestra lo difícil que resulta frenar la escalada. Y lo que hace este momento particularmente peligroso es la presión que pesa sobre cada uno de los responsables de la toma de decisiones en Teherán. La presión es actuar. No hacerlo sería interpretado como debilidad, sería una invitación a futuros ataques. Enviar el mensaje de que el líder supremo puede ser atacado sin consecuencias es, para este régimen, absolutamente inaceptable. Los comandantes de la Guardia Revolucionaria han dedicado sus carreras enteras a prepararse para este escenario. Han construido el arsenal, han entrenado a las fuerzas, han elaborado los planes. Su razón de ser apunta directamente a la confrontación. Desde su perspectiva, este no es un momento para la contención, sino para cumplir con el propósito para el que fueron creados. En Washington, la lógica es distinta, pero la presión es igual de intensa. Si las fuerzas estadounidenses son atacadas, ningún presidente puede permitirse la indecisión. La respuesta tendría que ser rápida, contundente y visible. Sin embargo, cada ataque estadounidense conlleva un riesgo adicional de escalada. Cada objetivo destruido podría ser el paso que empuje a Irán hacia una aceleración de su programa nuclear o que provoque la implicación de otras potencias. En Jerusalén, la presión apunta a la anticipación. Durante años, los líderes israelíes han advertido que Irán representa una amenaza existencial. Han prometido que cualquier ataque contra Israel tendrá una respuesta severa. Si los misiles iraníes comienzan a volar, Israel no se limitará a defenderse. Responderá con toda su capacidad militar, y el impacto de esa respuesta podría redefinir el equilibrio de poder en Oriente Próximo durante generaciones. Las declaraciones públicas de las grandes potencias han sido medidas y cuidadosamente calibradas, pero la tensión subyacente es evidente. Las autoridades iraníes han emitido un comunicado que evita acusaciones directas, pero deja clara su convicción. Los enemigos de la revolución islámica han atacado a nuestro amado líder. Se enfrentarán a consecuencias más allá de su imaginación. La sangre de nuestro líder supremo no quedará sin vengar.
Es un lenguaje cargado de simbolismo, de venganza y de inevitabilidad. Es el lenguaje previo a la guerra. Estados Unidos ha negado cualquier implicación. El Departamento de Estado ha llamado a la contención y ha advertido contra acciones que puedan agravar la situación regional. Ese llamado, sin embargo, sugiere una conciencia clara de la gravedad del momento y también deja entrever una realidad incómoda. La contención no parece ser la opción que se está considerando en Teherán. Israel, por su parte, ha guardado silencio oficial. No hay comunicados del primer ministro, no hay declaraciones del ejército, pero las acciones hablan por sí solas. Las Fuerzas Armadas israelíes han sido puestas en el máximo nivel de alerta. Los reservistas han sido movilizados. Los sistemas de defensa antimisiles están plenamente operativos. Israel se está preparando para lo peor y su silencio sugiere que lo espera. En ausencia del líder supremo, el presidente iraní se dirigió a la nación con un discurso cuidadosamente calculado, pero inequívocamente beligerante. Calificó el ataque como un acto cobarde contra el símbolo de la revolución, el guardián de la fe, el padre de la nación. Prometió que los responsables pagarían un precio que la historia no olvidará. Aseguró que Irán no busca la guerra, pero que nunca la ha temido, y afirmó que los misiles están listos, las fuerzas preparadas y la determinación intacta. El mensaje fue retransmitido por todos los medios estatales y reproducido en todo el mundo. Su significado es claro: Irán se está preparando para la guerra y el margen para evitarla se está agotando rápidamente. Al mismo tiempo, la red de aliados regionales de Irán comienza a activarse. Hezbollah, en Líbano, ha sido colocado en estado de alerta máxima. Sus arsenales de cohetes, que superan los 100.000 proyectiles, están listos para ser utilizados. En Yemen, los hutíes han prometido atacar objetivos estadounidenses e israelíes en solidaridad con Irán. En Irak y Siria, milicias alineadas con Teherán han amenazado con intensificar los ataques contra bases estadounidenses. Hamás, ya inmerso en un conflicto con Israel, podría abrir un nuevo frente coordinado. La arquitectura del conflicto que Irán ha construido durante décadas se está activando de forma simultánea. Múltiples frentes, ataques coordinados, caos estratégico. Si este sistema funciona como fue diseñado, el conflicto se extenderá desde el Mediterráneo hasta el mar Arábigo. Ningún país, por sí solo, podrá contenerlo. Los analistas contemplan varios escenarios. El primero es una desescalada, que las movilizaciones sirvan como herramienta de presión y no como preludio de la guerra. Es una posibilidad que se reduce con cada hora que pasa. El segundo es un ataque limitado, cuidadosamente calibrado para demostrar fuerza sin provocar una respuesta total. El tercero es una guerra regional a gran escala, con decenas de miles de víctimas. El cuarto, el más grave, es la implicación de grandes potencias y la transformación del conflicto en algo mucho mayor. Ninguno de estos escenarios es positivo. Lo que estamos presenciando es una prueba decisiva para el sistema internacional, una prueba de si las potencias armadas pueden gestionar una crisis sin caer en la catástrofe, de si los conflictos regionales pueden ser contenidos, de si la humanidad es capaz de retroceder cuando se encuentra al borde del abismo. Las instituciones creadas tras la Segunda Guerra Mundial fueron diseñadas para evitar precisamente este momento. Esta noche, esas estructuras se enfrentan a su mayor desafío, porque las fuerzas que empujan hacia la guerra son fuertes, ruidosas y decididas. Las que llaman a la contención son más débiles, más discretas y profundamente inciertas. La pregunta es cuál de ellas prevalecerá, y de esa respuesta depende el futuro de millones de personas.